Señor ministro, la metáfora machadiana de la vida como un camino describe bien la situación de las personas y describe también bien la situación de los gobiernos. Cada día empezamos una nueva jornada y en esa nueva jornada tenemos un margen de libertad. Podemos recorrer una nueva etapa del camino. Y eso es lo que usted ha venido hoy a hacer aquí. Nos dice, en lo que nos queda de legislatura, vamos a bajar los impuestos a los españoles. Pero en esa nueva jornada no partimos de cualquier punto. Hemos recorrido un camino previo, partimos de un punto concreto. Estamos condicionados por nuestros hechos pasados. Por eso no podemos evaluar estas medidas que usted trae aquí sin tener en cuenta que hemos recorrido ya 3/4 partes de la legislatura. Y en estas 3/4 partes usted y su Gobierno han tomado importantes medidas fiscales. Es como si una persona de 75 años viniese a contarnos qué va a hacer de aquí a los 100. Y su actitud nos recuerda a unos famosos versos de Amado Nervo. Decía este gran poeta: veo al final de mi rudo camino que yo fui el arquitecto de mi propio destino. Ustedes han sido los arquitectos de su propio destino y cuando ven que se aproximan intentan maquillarlo en la medida de lo posible. La historia de su política fiscal no empieza hoy. Hoy no es un discurso de investidura, empieza antes de las elecciones generales. Unas elecciones generales a las que ustedes se presentaron con un programa electoral que prometía una bajada de impuestos. Usted fue la mente detrás de esa propuesta. Sin embargo, tras ganar las elecciones generales, hicieron exactamente lo contrario. Una fortísima subida de impuestos sin precedentes en nuestra historia y en mitad de una grave crisis económica. ¿Cuál fue el pretexto para este incumplimiento? Bien, esperábamos un déficit público del 6% y nos encontramos con uno del 9%. Señor Montoro, nunca se ha apreciado lo suficiente esta aportación suya a la teoría económica. O sea, que resulta que un déficit grande del 6% se corrige bajando impuestos, pero un déficit enorme del 9% no se corrige bajando más los impuestos, se corrige subiendo los impuestos. Si no fuese por el temor de herir su natural modestia, me atrevería a bautizar este teorema como el teorema del señor Montoro. Claro que para entender este teorema haría falta un corolario, que es que las bajadas de impuestos se prometen en años preelectorales. Me resulta difícil describir el infierno fiscal a que usted ha sometido a los españoles en mitad de la crisis. Por falta de tiempo y porque los que se han dedicado a contar sus subidas de impuestos se pierden, ni siquiera hay una unidad. Unos hablan de 50 subidas, otros 84, otros de 120, según tengamos en cuenta también creación de nuevos impuestos. Podríamos resumir la situación con que hemos perdido la cuenta, señor Montoro, de todos los impuestos que usted ha subido desde que está en el poder. Por recordar los más llamativos, subió el tipo marginal del IRPF por encima del 50%, en algunas comunidades al 56%. Solo superado en Europa por Suecia, 56,6%. Ha triplicado el IVA de muchos productos de consumo esenciales en las cestas de las familias españolas. Ha subido todos los impuestos especiales sobre gasolina, alcohol, tabaco. Ha subido de forma espasmódica el impuesto de sociedades, con continuos cambios en las reglas de juego empresarial. Y también en el ámbito autonómico y local se han subido los impuestos. En el ámbito local, el IBI, el impuesto que grava el principal activo de las familias españolas, ha aumentado un 53% en los 5 últimos años y las autonomías han subido y creado todo tipo de impuestos. Eso sí, es un infierno desigualmente repartido. Usted ha condenado a inocentes a este infierno y ha salvado de él a algunos que deberían estar dentro. ¿Quiénes han sido sometidos a este infierno fiscal? Básicamente las rentas medias y trabajadoras, las rentas que dependen de un trabajo por cuenta ajena, que al pagar su IRPF, al recibir su renta, pueden llegar a pagar tipos marginales superiores al 50%, que al consumir han visto triplicarse su IVA, que han visto cómo el IBI sobre su principal activo, la vivienda, ha subido fuertemente. Ha convertido usted a los trabajadores españoles y a las clases medias en los nuevos pecheros del sistema fiscal. Igual que en el antiguo régimen, nobles e iglesia no tributaban y solo los pecheros tributaban, los modernos pecheros del siglo XXI son las rentas medias y trabajadores. Y luego hablaremos de los que no tributan. Sin embargo, junto a estas subidas brutales de impuestos a las rentas medias y trabajadoras, usted también ha aplicado una amnistía fiscal
para esos creadores de riqueza únicamente para sí mismos, que con el único pago de un 3% han visto legalizada su situación. Un infierno desigualmente repartido, en efecto. Bien, ¿y para qué este esfuerzo? Podríamos pensar, si tenemos impuestos como en Suecia, será para reforzar nuestro estado del bienestar. ¿Ha venido usted a decir algo así en su discurso? Oiga, no, el estado del bienestar, que ya era débil en España, se ha recortado fuertemente. Sanidad, educación, dependencia, desempleo, incluso el gasto productivo, I+D, inversión. Tenemos impuestos suecos, desde luego, pero no para construir un estado del bienestar como el de Suecia. ¿Para qué, entonces? ¿A dónde se han canalizado estos recursos? Pues básicamente para un doble rescate. El rescate de las cajas de ahorro autonómicas politizadas. El Tribunal de Cuentas habla de 107.000 millones de euros de recursos públicos comprometidos en este rescate, y el rescate de las comunidades autónomas, entre fondos de liquidez, fondos de pago a proveedores, otros 82.000, casi 200.000 millones de euros. Ahora, esto al menos ha tenido una ventaja. Ha permitido que una promesa electoral suya sí se haya cumplido. Ustedes en la campaña clamaban con el Partido Popular lo prometido es deuda, con el Partido Popular lo prometido es deuda. Y así es, efectivamente. Ya está cercana al 100% del PIB. Esta promesa electoral reconozco que sí la han cumplido. Bien, tras este camino recorrido, 3/4 partes de legislatura, ¿qué nos trae usted ahora? Nos trae unas medidas que lo primero que tendríamos que entender es por qué las trae ahora. Nos dice, las traemos ahora por la recuperación económica. Oiga, la recuperación es muy débil. Está creciendo la economía mínimamente, a poco más del 1%, y en la zona del euro, a donde van 2/3 partes de nuestras exportaciones, Alemania, Francia e Italia están totalmente estancadas, con lo que esta débil recuperación está en serio peligro de debilitarse. No parece que sea por la recuperación. Sobre todo teniendo en cuenta que nuestro déficit público sigue siendo del 6,6% y hay unos compromisos fuertes de reducción en el futuro inmediato. No debe ser por la recuperación, debe haber otros motivos. ¿No serán de nuevo puramente electorales? ¿No será que queda poco más de un año para unas elecciones generales? ¿No será que queda medio año para unas importantes elecciones autonómicas y locales? ¿No será que usted, una vez más, vuelve a utilizar la política fiscal como un señuelo electoral? ¿No será que están ya ustedes en campaña utilizando el BOE como cartel electoral? Nosotros creemos que sí. Y prueba de ello nos parecen incluso los plazos de puesta en marcha de estas medidas, porque es curioso que buena parte de las medidas se dejen para el año 2016, es decir, para después de que haya finalizado el mandato de su Gobierno. Entrando en el contenido concreto de su reforma, permítanme primero una aproximación más general y luego algún detalle sobre cada impuesto. ¿Cómo podemos tener una visión de conjunto de estas medidas? En esencia, ¿qué es lo que se nos propone aquí? Bien, el Gobierno ha subido, como antes he dicho, todo tipo de impuestos, IRPF, IVA, impuestos especiales, impuestos de sociedades, y ahora básicamente lo que hace es dejar el IRPF más o menos como se lo encontró. De todo lo que subió, consolida las subidas y en el IRPF, que es el impuesto más visible para los ciudadanos, deshace el camino andado. Esto no es una bajada de impuestos, esto es una rectificación parcial de sus subidas. ¿Y cuánto rectifica? Pues si lo medimos por los cálculos recaudatorios, y nos creemos los que usted dice, más o menos devuelve la tercera parte de sus subidas. Una rectificación parcial de sus subidas que corrige una tercera parte de sus propios aumentos. Al enfocar la reforma como un instrumento meramente electoral, por desgracia, se desaprovecha una oportunidad histórica, porque nuestro sistema fiscal está necesitado de modernización. Tiene importantes defectos que son conocidos hace tiempo por los expertos y que aquí no se abordan. Aquí lo que se pretende es llegar en las mejores situaciones posibles a las elecciones generales. Pero no hay nuevas medidas de lucha contra el fraude. De hecho, la reforma de la Ley General Tributaria que permitiría esto se ha aplazado, lo que demuestra una vez más que la lucha contra el fraude no es una prioridad de este Gobierno. Tampoco se simplifica el sistema fiscal. Hay algunas simplificaciones que se corrigen con nuevas complicaciones para atender a los diferentes grupos de presión. Y, por último, no se amplían las bases imponibles, no se cierran las vías de elusión legal que hoy existen para que personas con altos ingresos puedan, legalmente, sin incumplir las normas, apenas tributar.
ni lucha contra el fraude, ni simplificación del sistema tributario, ni ampliación de bases. Todas las tareas pendientes no se abordan y se pierde esta gran oportunidad histórica de hacer una reforma fiscal que merezca ese nombre. Algunos breves comentarios sobre los diferentes impuestos. Veremos en más detalle cada impuesto en el debate en comisión, si se produce, como cabe esperar, y con las diferentes enmiendas. El impuesto sobre la renta de las personas físicas. De nuevo sigue usted perjudicando a las clases medias y trabajadoras y favoreciendo a las personas con altos ingresos, diga lo que diga. Algunas pinceladas. En España, a partir de los 60.000 euros, se aplica el tipo tributario máximo, el tipo marginal máximo. Esto no sucede en ningún otro país. El tipo marginal máximo empieza a actuar a niveles de renta mucho más altos. En España, el que gana más de 60.000 euros tiene un tipo marginal similar que al que gana 3 millones o 6 millones de euros. Se endurece de forma oculta, pero gravemente, la fiscalidad de la vivienda, porque desaparecen los coeficientes de abatimiento y se dejan de corregir los aumentos de precios que tienen que ver con la inflación. Y cuando son inmuebles que se han comprado hace tiempo, eso es importante. Se pueden haber generado importantes plusvalías que sean meramente nominales. Uno pagó X euros por su vivienda hace décadas y el precio ha subido, pero parte es un incremento meramente nominal, debido a la inflación. Bien, esos incrementos meramente nominales van a tributar. Por tanto, para las familias, si ganan más de 60.000 euros, tipo marginal máximo. Y si tienen una vivienda y en algún momento consiguen venderla, que tributen hasta por ganancias ficticias. Sin embargo, como contraposición, se mantiene el tratamiento dual de las rentas del capital. Y no solo se mantiene, incluso se acentúa. Y se mantienen también todos los regímenes privilegiados de inversión colectiva. En la imposición indirecta, nos dice el ministro, no vamos a subir más el IVA. Bueno, menos mal, pero se consolidan todas las subidas anteriores. No se baja selectivamente en algunos productos, como sería necesario. Las fuertes subidas anteriores se convierten ya en permanentes. Se desaprovecha otra oportunidad histórica de corregir una carencia importante de nuestro sistema fiscal, que es darle un sesgo medioambiental, introducir la fiscalidad verde, no solo en nuevos impuestos, sino dando un sesgo medioambiental a impuestos ya existentes, los que tienen que ver con la vivienda o los vehículos, por ejemplo. Y en el caso de nuestros conciudadanos canarios, se mantienen los problemas que tienen en su vida cotidiana de acceso a las plataformas de comercio electrónico, a las que no pueden acceder por errores de diseño en su sistema fiscal. En el impuesto de sociedades, los empresarios ya no saben cuáles son las reglas del juego. Continuamente hay cambios en el impuesto de sociedades. Hay una inseguridad jurídica que tiene que afectar negativamente a la inversión internacional y también a la inversión doméstica. Nuevos cambios en esta ley, algunos que atentan contra la esencia de la teoría de la hacienda pública. No hay corrección a la doble imposición de dividendos. Van a pagar cuando se generan y van a pagar cuando se reparten. En el caso de las empresas, de nuevo, sus medidas son curiosas. Por un lado, hay una serie de gastos que son reales en la empresa, como la depreciación de los activos, que no se permiten corregir y son costes verdaderos. Por lo tanto, el beneficio real de la empresa no va a coincidir con el beneficio a efectos del impuesto. Hay empresas que pueden tener pérdidas a las que usted dice, no, pero no contabilice este coste de deterioro de su activo, yo digo que tiene beneficios y paga impuesto de sociedades. Pequeñas empresas cuya maquinaria se deteriore. Pero hay otras ganancias importantes y mucho mayores centradas en las grandes empresas, como la venta de filiales, cuyas plusvalías no van a tributar. Usted decide lo que es beneficio y lo que no. En general, favoreciendo a las grandes empresas y perjudicando a las pequeñas. Otra carencia esencial de su reforma, que ya de por sí, ella sola merecería enmienda de devolución. Deja para después de las elecciones, por motivos electorales, no por falta de necesidad económica, cualquier corrección de la tributación autonómica. No hay nada sobre eso y, sin embargo, es urgente su reforma. Esto hace que ni siquiera esté garantizado que estas rebajas de impuestos se apliquen en su totalidad, porque en parte dependen de las comunidades y nada las obliga a replicar la bajada en la parte estatal de los impuestos. Usted ha hablado antes de los expertos de su grupo, ha hablado del profesor Lagares, al que yo respeto también enormemente, pero en ese informe de los expertos se le pedía a usted que corrigiese el caos autonómico
en la imposición medioambiental. Las comunidades han creado muchos impuestos con el pretexto del medio ambiente, que a menudo nada tienen que ver con el medio ambiente, que complican la actividad económica y que apenas recaudan nada. Se delineaba ahí un mapa de cómo corregir ese problema. Esa parte del informe de los expertos importantes se ha ignorado. También hablaban los expertos de los impuestos de sucesiones y patrimonio, fundamentales en nuestro sistema tributario, obsoletos, con enormes diferencias entre comunidades. Diseñaban también cómo mejorarlos con bastante sentido común. Usted no cambia nada, y esto a pesar de que hay una sentencia reciente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que dice que nuestro impuesto de sucesiones incumple la normativa comunitaria. Esto es importante, pero no es urgente electoralmente. Mejor dejémoslo para después de las elecciones. ¿Y cuál sería la alternativa? ¿Cuál es la alternativa de Unión, Progreso y Democracia? Nosotros creemos que se puede bajar de verdad los impuestos a los ciudadanos que hoy pagan más de lo que les corresponde, que se puede bajar de verdad los impuestos a las rentas medias y trabajadores. Por ejemplo, en el IRPF deberían estar exentos del pago del impuesto los mileuristas, y los mileuristas son los que ganan 14.000 euros. Hay 14 pagas en España. Ustedes lo dejan en 12.000 y dejan exentos a los que en más del 90% de los casos lo estaban ya. 14.000 euros debería ser el mínimo exento, en nuestra opinión, en el IRPF. Habría que hacer que el tipo marginal empezase a funcionar a niveles de renta más altos, a partir de los 95.000 euros, e introducir un tramo intermedio entre 60 y 95.000 con 2 puntos menos de tributación. En el impuesto sobre el valor añadido es posible una bajada selectiva que corrija parte de su subida en el material escolar, en la cultura o en los libros y periódicos electrónicos. Sector esencial, la cultura de nuestra actividad económica, incluso de nuestro turismo. Hay que suprimir el impuesto a los depósitos bancarios, que ustedes llaman a la banca, pero no es un impuesto a la banca, es un impuesto a los depositantes, a los pequeños ahorradores. E incluso en otros ámbitos, como en el IBI, hay que diferenciar entre la primera vivienda, la vivienda habitual, y segundas y terceras viviendas para dar un tratamiento preferencial a la primera vivienda. Hay que bajar de verdad los impuestos a las rentas medias y bajas. Pero eso solo es posible y eso solo es viable con 3 prerequisitos que usted ha ignorado en su reforma, y por eso esta reforma es alicorta y poco creíble. El primer prerequisito, nunca insistiremos lo bastante, es la lucha contra el fraude. Cada año se dejan de recaudar en España 70.000, 80.000 millones de euros, y es posible reducir eso a la mitad, igual que en los países de nuestro entorno, simplemente dedicando más medios a la agencia tributaria, reorganizándola y haciendo cambios legales para ello. Sin esa lucha contra el fraude es imposible la equidad, es imposible también la suficiencia de nuestro sistema tributario, porque hay personas pudientes que no tributan porque defraudan. Hay también personas pudientes que no defraudan, pero eluden legalmente el pago de impuestos porque el diseño tributario lo permite, sobre todo a través de formas societarias. Y usted no cierra esas vías de elusión. Y hay medidas para hacerlo, por ejemplo, aplicar regímenes de transparencia fiscal que imputen los beneficios no distribuidos a los socios de las sociedades, o, por ejemplo, una mayor exigencia en la valoración de las operaciones entre los socios y sus sociedades. Esas vías de elusión no se cierran y las personas pudientes en España apenas pagan impuestos, o porque defraudan, algunos pocos, o porque eluden, muchos, la mayoría. Y el tercer prerequisito, lo último, pero no lo menos importante. No se puede disociar el sistema fiscal de lo que queremos financiar con él. No se puede disociar lo que son los ingresos públicos de lo que es el gasto público. Y si usted quiere de verdad bajar los impuestos a los españoles, tiene que reducir el gasto público superfluo que sigue subsistiendo en nuestro país después de 7 años de crisis y después de 3 años de su mandato. Nuestras medidas son conocidas: fusión de ayuntamientos, supresión de diputaciones provinciales, supresión de entes administrativos innecesarios, consejos económicos y sociales, tribunales de cuentas autonómicos, consejos consultivos, supresión de entes no administrativos innecesarios, empresas públicas territoriales innecesarias, fundaciones, observatorios. Sin hacer esto es imposible bajar de manera viable y sostenible los impuestos a los españoles. Quiero aprovechar esta ocasión para tener un recuerdo para el profesor Barea, que hace unos días nos ha dejado y cuya presencia se echará en falta, porque harían falta personas como él capaces de
recordar a los ministros que no hay que caer en el conformismo y que queda mucho por hacer en el recorte del gasto superfluo en nuestro país. Por todos estos motivos, mi grupo ha presentado estas enmiendas de devolución para que el Gobierno vuelva a traer a la Cámara una verdadera reforma fiscal que se ocupe de estos problemas importantes, la reforma de la financiación autonómica, la simplificación tributaria, la ampliación de bases, la verdadera bajada de impuestos a los españoles, y no desaprovechemos esta ocasión histórica de acometer unas tareas que llevan pendientes en nuestro país ya demasiados años. Gracias, señor presidente.